En esta clase voy a hablaros de las principales luces que tenemos en el vehículo, su color y qué uso está obligado a encender todo conductor según la normativa española. Una de las últimas luces en incorporarse en los vehículos es la luz día. Esto es reciente, desde el 2013, y se aplica por lo menos a todos los vehículos que se mueven dentro de la Unión Europea. Son dos luces blancas en la parte delantera del coche que tienen un encendido automático. Tú no puedes manejar. Es decir, en cuanto tú enciendes el vehículo, las luces se encienden con él. Y algo importante, esta luz día nunca la puedes utilizar como sustituta de la luz de cruce. En ningún caso se permite que esta luz día sea la que utilices entre la puesta y la salida del sol o en otras circunstancias donde es obligatorio el alumbrado de corto alcance o cruce. Dicho esto, vamos a la luz más pequeñita que tenemos en el vehículo aparte de la luz día, que se denomina luz de posición o población. Y atentos porque la forma de llamarla está muy relacionada con su uso. En el tablero de mandos de nuestro vehículo veremos esa lucecita de color verde con ese símbolo que tenemos en pantalla que nos identifica la luz de posición encendida. ¿Qué color tiene la luz de posición? Blanca por la parte delantera y roja por la parte posterior. ¿En qué situación estamos obligados a utilizarla? Y aquí os presento tres opciones. Elegir una de ellas. Bien, de estas tres respuestas tendríamos que eliminar la primera porque nos dice que estamos fuera de la parte transitable del arcén. Bien, se entiende que estamos en el campo, en el monte. Entonces, al estar fuera de lo que es la vía, nunca tenemos obligación de encender ningún tipo de alumbrado. La siguiente opción, si estamos estacionados en una travesía insuficientemente iluminada, es una opción muy curiosa porque ciertamente esta sería la respuesta correcta y tenéis que situaros primero en qué es una travesía. Es ese tramo de vía que atraviesa una población. Entonces, en ese tramo de vía que atraviesa una población, damos por hecho de que hay un tráfico que es el que soporta la carretera que está atravesando ese pueblo. Entonces, es importante que si el alumbrado es tan sumamente carente que se considera que la vía está insuficientemente iluminada, estamos obligados a dejar la luz de posición entre la puesta y la salida del sol. O, como alternativa, podríamos sustituirla por la luz de estacionamiento. Aparte de ese uso, aquí tenemos otros usos obligatorios. Si estamos detenidos entre la puesta y la salida del sol dentro de la vía pública, también tenemos la obligación de utilizar la luz de posición junto con la de emergencia cuando sea una situación de avería o emergencia de otro tipo. Por supuesto, también ocurre lo mismo si estuviéramos dentro de un túnel. Y si estuviéramos dentro de un túnel, simplemente por estar detenidos por las condiciones de saturación de tráfico por un tiempo superior a 2 minutos. Apagamos el motor, pero dejamos la luz de posición encendida. ¿Alguien sabría decirme qué otra luz se enciende en el vehículo cuando encendemos la luz de posición? Es una luz muy importante porque identifica al vehículo.
se enciende en la parte posterior la luz de la placa de matrícula. Y digo, es una luz muy importante porque precisamente la placa de matrícula es la forma que tiene cualquier autoridad para identificar nuestro vehículo. Recordar también que es, junto con la luz de marcha atrás, la otra luz de color blanco que tenemos en la parte posterior del vehículo. Además, en los vehículos que tienen una anchura superior a 2,10 metros de ancho, cuando se enciende la luz de posición, también se enciende obligatoriamente el otro tipo de alumbrado. ¿Cuál? La luz de gálibo. Esa que va en los extremos de estos vehículos que tienen una anchura superior a 2,10 metros de ancho y que nos permite ver a esos vehículos en la distancia, con anticipación, para los casos pues, en los que nos encontramos en carreteras muy estrechas, podamos prepararnos para cruzarnos con ellos. ¿Y qué color tiene este alumbrado de gálibo? El mismo que el de posición, exactamente el mismo, blanco por delante y roja por detrás. Y como dije antes, tienen que llevarla los que tengan más de 2,10 metros de ancho. A través de la luz de posición y de la luz de gálibo, identificamos la presencia y la anchura de los vehículos que en ese momento la llevan encendida. Y eso es importante porque está relacionado con el nombre. Como bien os dije al principio, el nombre se llama precisamente luz de posición porque identifica la posición de los vehículos, bien en circulación o bien detenidos. Bien, ¿y qué otro alumbrado tendríamos que encender si estamos circulando entre la puesta y la salida del sol? Sería la luz de cruce, que también se denomina corto alcance o, más abreviadamente, cortas. Y el símbolo que suelen llevar casi todos los vehículos en el cuadro de mandos es ese que veis ahí en color verde. ¿Por qué se llama alumbrado de cruce? Que es como se bautizó inicialmente. Porque es el que tenemos que utilizarnos siempre que vayamos a cruzarnos con otros usuarios, porque nunca deslumbra este alumbrado. ¿Y qué color tiene? Pues son de color blanco y solamente las hay por la parte delantera. ¿En qué momentos vamos a tener que encenderla obligatoriamente? Precisamente el momento en que se denomina entre la puesta y la salida del sol, es decir, desaparece el sol y amanece el sol. Asimismo, tendremos que utilizarlo cuando en carreteras, en vías interurbanas, que estén insuficientemente iluminadas y que cumplamos con las siguientes características. Una, no tengamos alumbrado de largo alcance. O dos, debido a la velocidad que sea inferior a 40 km por hora, sea imposible utilizar el alumbrado de largo alcance. Por supuesto, ya dije antes, cuando deslumbremos a cualquier usuario tenemos que utilizar corto alcance. Y da igual que el usuario esté por delante nuestra, que sea un vehículo circulando delante, que lo estemos deslumbrando a través de la proyección de nuestras luces en su espejo retrovisor. Vamos a tener que encender el alumbrado de corto alcance cuando esté lloviendo o cuando la lluvia sea intensa. Cuando veamos la señal de obligación de encender el alumbrado, cuando entremos en túneles o pasos inferiores y
Cuando veamos esta señal, decidiremos si es conveniente apagarlo o mantenerlo encendido, puesto que va a depender de las condiciones de iluminación de ese momento. Luces de niebla. Empezamos con las antiniebla delanteras. El símbolo es el que veis en la parte superior. Es de color verde y lo primero que hay que decir de esta luz es que es opcional. Ningún vehículo está obligado a traerla de fábrica, pero sí es cierto que muchos la traen y asimismo puedes montarlo en tu vehículo siempre que tú lo desees. En el caso de tener luz de niebla delantera, ¿cuándo vamos a utilizarlo? Cuando haya nieve, niebla o nubes de humo. Fijaros que es simplemente la palabra sin calificación. Es decir, pues, una niebla ligerilla, podríamos decir, está empezando a nevar o hay un poco de humo en el ambiente. Aparte de este uso, tenemos otro uso que es extraordinario. Es una excepción a las reglas del alumbrado, pero que es muy útil y quizás a alguien le venga ahora mismo al recuerdo de qué situación es la que estoy ahora mismo a punto de mencionar. Pues es cuando estemos circulando por carreteras estrechas, recordar que tenga un ancho inferior de calzada de 6,5 metros, que ese tramo de vía esté señalizado con la señal de peligro de curvas sucesivas y solamente durante el tramo de curvas se nos permite utilizar el alumbrado de niebla junto con el de corto alcance para facilitarnos la visibilidad del borde de la calzada. El alumbrado de niebla va instalado siempre por debajo del alumbrado de corto alcance y su haz de luz es más ancho, aunque sea más corto en longitud, sí es más ancho, con lo cual nos facilita ver el borde de la calzada con mayor claridad que con el alumbrado de corto alcance. Y tenemos el alumbrado antiniebla de la parte posterior, que se enciende en el salpicadero a través de esta luz que tenéis ahora mismo en pantalla, de color naranja. Aquí podéis ver las dos juntas, el de la parte inferior es de niebla delantera y de la parte superior de niebla posterior. Fijaros que hay una diferencia importante en el color. El de niebla delantera tiene el mismo color que el alumbrado de corto alcance y de posición, mientras que el de niebla trasero se diferencia por el color naranja para llamar más la atención. Puesto que, primero, tenemos que recordar que es un alumbrado obligatorio para todos los vehículos de motor y al mismo tiempo es un alumbrado que molesta muchísimo, con lo cual solo está autorizado a usarse en determinadas condiciones y prohibido en las demás situaciones que no sean donde esté obligado su uso. La primera situación, cuando la lluvia sea muy intensa, y fijaros que aquí lo que determina este uso, esta condición meteorológica, es la palabra muy. Significa que llueve muchísimo, muchísimo, que la visibilidad a causa de la lluvia ha disminuido muchísimo y que necesitamos que nuestro vehículo se haga ver en medio de esa lluvia tan intensa. Luego, por supuesto, en las mismas condiciones que el alumbrado de niebla delantero, pero añadiendo un adjetivo calificativo a las condiciones meteorológicas. Nieve copiosa, niebla espesa o nubes de humo densas o espesas. Y llegamos al alumbrado de carretera o largo alcance, que también se conoce como largas de la forma más abreviada. ¿Por qué se llama alumbrado de carretera? Porque solo se puede utilizar en carreteras, nunca en poblados o en calles de las poblaciones. Su uso solo se autoriza cuando estás en vías interurbanas, es decir, cualquier tipo de carretera, prohibido en vías urbanas. Y recordar que dentro de vías urbanas también incluimos a las travesías, ahí también estaría prohibido, son vías urbanas. Y la segunda condición, aparte de que estemos en una carretera, tiene que estar insuficientemente iluminada. Pero además de eso, pues tenemos que estar circulando a más de 40 km/h. Muy importante.
Por debajo de esa velocidad, aunque la vía esté insuficientemente iluminada, ya nombré antes que el alumbrado obligatorio en ese caso sería el de corto alcance. ¿En qué otras situaciones utilizaremos alumbrado de carretera? Cuando estemos por túneles o pasos inferiores que asimismo estén insuficientemente iluminados. Si estuvieran suficientemente iluminados, utilizaremos cruce. Bien, vuelvo a insistir. Por último, para terminar, que el alumbrado de carretera está prohibido en todas zonas urbanas, incluido las travesías. Bien, y con esto damos por finalizado la clase de alumbrado de hoy. Gracias.